mis hermanos? Que el Señor Que Dios los bendiga, amén, y que Dios dé bendición grande, amén. Pueden tomar sus lugares glorificando y alabando el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Jesús llegaba a Jericó, y Jericó, hermanos, era una ciudad como Piedras Negras. Era una ciudad donde se hacían, una ciudad de frontera, donde se hacían importaciones y exportaciones. Jericó, hermanos, había mucha gente que Jesús llegaba por la avenida principal de Jericó, y que aquel hombre, Zaqueo, el que cobraba impuestos, su trabajo era cobrar impuestos, recabarlos y pagarlo a los romanos. Y a Zaqueo no lo querían, pero en las filas donde Zaqueo estaba cobrando los impuestos, Zaqueo escuchaba de un hombre, escuchaba de un hombre que hacía milagros, que un hombre que oraba y les untaba lodo en los ojos a los ciegos y miraban. Escuchaba de ese hombre en las filas donde él estaba cobrando los impuestos, que ese hombre levantaba al paralítico, que ese hombre hacía sanidades, milagros. Y a Zaqueo, hermano, no era chismoso, sino que le interesaba quién era ese hombre. Amén. Y él seguía cobrando los impuestos, pero Zaqueo, él quería saber quién era. Y en uno de esos días le dijeron a Zaqueo, y Zaqueo escuchó, dijo: va a venir a Jericó, va a pasar por Jericó Jesús de Nazaret, Jesús el que hace milagros y arrastra multitudes, Jesús el que convierte el agua en vino. Y que se entera Zaqueo y le dice a alguno de sus siervos, la Escritura no lo dice: si ven que Jesús viene, vengan, avisen. Pero hermanos, dice la Escritura que Jesús, entrando a Jericó, iba pasando por la ciudad de Zaqueo. Y Zaqueo, hermanos, dice la Escritura que era pequeñito, era chaparrito, y que dijo: pues ya viene Jesús. Y que corrió, y a la orilla de la calle, de la avenida, estaba ese árbol, y no alcanzaba porque la multitud no lo dejaba verle. Pero Zaqueo corrió, a lo mejor le pagó unos 200, 500 pesos. No alcanzo, pero échame la mano, aviéntame al árbol, súbeme al árbol. Hermano, hermana, Zaqueo se subió, le ayudaron y empezó a ver la multitud. Ustedes han ido a los ranchos, que a veces que hay mucha multitud, mucha gente, y hay mucha tierra, se hace mucha tierra. A lo mejor Zaqueo no miraba, no divisaba a Jesús, pero Zaqueo se esforzaba. Pero Zaqueo, hermanos, estiraba su cuello, su mirada, la extendía para ver a Jesús, pero sin saber que Jesús se acerca a Zaqueo y le dice: Zaqueo, baja de ahí, porque hoy voy a estar en tu casa. Hoy voy a estar en tu casa. Y Zaqueo se sorprendió. La Biblia no lo dice, pero yo creo que si Jesús nos encontró perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados, aquel día que Jesús nos rescató, ¿cómo fue ese encuentro tan precioso? ¿Cómo fue esa nueva vida que Jesús, al momento de encontrarte? Pero te digo una cosa, hermano, amigo, familiar, estimado,
que cuando Jesús llega al encuentro, cambia las cosas. Y Jesús le dijo: hoy es necesario que yo esté en tu casa. Es el lugar más importante, hermanos, de la sociedad. En casa. ¿Qué es una casa, hermanos? La casa es donde hay valores, hay educación, hay buena educación de parte de los padres. La casa, el hogar, es el núcleo de la sociedad. Porque hoy en día está en peligro de extinción el hogar, la casa. Pero Jesús quiso entrar a la casa de Zaqueo. Y hoy en día Jesús quiere entrar a tu casa. Ahí, hermanos, la casa cumple varias funciones. La casa de uno, si entre semana, ahora que estuvieron los días bien helados, si no tuviéramos casa, ¿cómo estuviéramos, hermanos? Hasta yo creo que muertos por una hipotermia. La casa nos cubre de las inclemencias del tiempo. En tiempo de frío, pues de las heladas, de la lluvia, del viento muy fuerte y muy frío. En tiempo de calor, hermanos, del sol. En casa, esa casa que era importante para Zaqueo, el Señor dijo: yo quiero estar en tu casa. Y hoy en día el Señor quiere estar en nuestra casa. Jesús fue y le solicitó a Zaqueo: hoy es necesario que yo esté en tu casa. Porque en casa, ahí, hermanos, en la casa, ante la sociedad, ante los matrimonios, ante lo que es la historia, ahí se generan los valores, como les decía. En ese lugar histórico donde han pasado cosas hermosas a través de las familias. En las casas de uno, hermanos, ahí hay un momento íntimo, hay un momento donde se da vida, hay un momento en donde tú te sientes en paz, de donde vienes del trabajo a descansar. Es donde tú deseas llegar a casa para recostarte, para descansar. Hay un momento donde puedes ir de viaje y puedes ir a París o a Mazatlán o a lugares turísticos muy hermosos, pero sabes que hay un momento que extrañas tu casa. El calor de casa, donde tú puedes andar descalzo, donde tú puedes andar cómodo. Ahí el Señor le interesó ir con Zaqueo. Zaqueo, y es necesario pasar en tu casa. Y cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús entra a la casa, viene a salvar lo que se había perdido. Si habías perdido la comunión con Dios, si habías perdido los sueños, si habías perdido algo los sueños que Dios te había dado, ahí el Señor lo da de nuevamente. ¿Qué se había perdido? Lo que se perdió en el jardín del Edén, la comunión con Dios. Ahí el Señor viene a darla en casa. Porque dice, vemos más abajo en el versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque cuando tú también eres hijo de Abraham. Cuando Jesús llega a la casa, da salvación, da vida nueva. Cuando Jesús llega a casa, todo cambia. Cuando Jesús llega a casa, la atmósfera cambia. Cuando Jesús viene a casa, la maldición se va y viene la bendición. Cuando Jesús viene a casa, se va la maldición y viene la bendición. Se va la muerte y viene la vida eterna y vida en abundancia. Cuando Jesús viene a casa, te da nueva vida. Y te voy a decir, Jesús, en el transcurso de la palabra de Dios en los evangelios, visitó 7 casas. La primera fue la casa de Zaqueo, donde dio salvación, donde dio vida nueva, donde Zaqueo reconoció sus pecados, reconoció los delitos,
Pero también dijo, si yo he defraudado, si he robado, a quien he robado y he defraudado, se lo voy a regresar doble, 4 veces más. Pero vemos también, hermanos, amigos, en Lucas 7, 36 y 50, vemos que Jesús entró a la casa de Simón. Cuando entró Jesús a aquella casa, una mujer vino y derramó un perfume a sus pies, y vemos como Jesús, estando sentado, aquella mujer llorando desconsoladamente, y vino y lloró. Cuando Jesús entró a esa casa, trajo perdón de pecados, porque le dice: mujer, ya no peques más, vete. Cuando Jesús entró a la casa de Simón, trajo perdón de pecados. Cuando Jesús entró a mi casa, perdonó mis pecados. Amén. Jesús quiere entrar a tu casa, estimado visitante o hermano, para perdonar los pecados. También cuando Jesús entró a otra casa, vemos en Marcos 1, 29, 31. En esta casa entró a la casa de Simón Pedro, y Jesús venía con sus discípulos, y Pedro les dijo: venga, vamos a casa. Pero en medio de la casa había tristeza, porque la suegra de Pedro se encontraba enferma. Y a Jesús le comentan que la suegra de Pedro estaba enferma. Y Jesús ora por la suegra de Pedro, y la calentura, la enfermedad desaparece. Y después vemos cómo ella servía, cómo ella les preparaba la comida, la cena. Cuando Jesús llega a casa, trae sanidad. Cuando Jesús llega a tu casa, trae salvación, trae sanidad. Y te digo, hermano, amigo, que verdaderamente Jesús trae sanidad. Cuando Jesús entra a casa, Él quiere sanar tus dolencias, porque dice en Isaías 53, porque por sus llagas somos curados y sanos. Amén. Porque Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y por sus llagas somos curados. Cuando Jesús llega a casa, quiere sanarte el corazón, quiere sanar tu cuerpo, quiere sanar tu mente. Aquí vemos que a la suegra de Pedro físicamente le sanó el cuerpo, pero también quiere sanar tu corazón. Ni que el psicólogo, ni que los mejores motivadores, solamente la palabra de Dios sana las heridas del corazón. También vemos, hermano, que también entró a otra casa. Lo vemos en Lucas 8, 45 al 55. Cuando Jesús iba caminando entre la multitud, y se acerca un hombre llamado Jairo, y le dice: maestro, necesito que vayas a orar por mi hija, porque mi hija está enferma. Y ahí dice: vamos. Pero en el transcurso viene y suscita otro milagro de parte de Jesús. Pero Jesús yendo, el siervo le dice a Jairo, dice: no molestes al maestro. Dice: ¿por qué? Porque tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Y Jesús le dice a Jairo: tú tranquilo. Textualmente no le dice, pero le dice: en paz, tranquilo, vamos para allá. Y iban caminando, hermanos, y entrando a la casa de Jairo, estaban todos los parientes de Jairo, la mamá, no sé, la abuelita, los tíos estaban llorando, los siervos estaban llorando, porque la niña había muerto, porque los signos vitales habían desaparecido.
de la niña. Ya la niña, yo creo que ya estaba fría en su cuerpo, pero dice la escritura que Jesús dice: salgan todos. Y entró Jesús y uno de sus discípulos y Jairo. Y entonces Jesús ora por esta niña y le dice: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Cuando Jesús entra a casa, viene a dar vida y vida en abundancia. Cuando Jesús entra a casa, puede dar vida a tu cuerpo, a tus sueños, a tus deseos. Puede darle nueva vida y vida en abundancia. Porque dice: porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, pero el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Cuando Jesús entra a tu casa, y si tú aceptas al Señor que entre en tu casa, va a dar vida. Y esta vida, hermanos, es una vida en Cristo. No te voy a decir que es una vida de color de rosa, pero te digo una cosa: que vas a tener problemas, pero vas a estar adorando a Dios, vas a estar confiando que Él va a resolver los problemas. Vas a tener necesidades, pero vas a estar confiado que Él va a suplir las necesidades. Vas a estar a lo mejor llorando, pero vas a ver que Él va a sacar esas lágrimas, porque las va a convertir en gozo. Amén. Y a lo mejor nos pueden decir: es que los hermanos, los aleluyas, están medio locos, les pasan cosas difíciles, pero ellos son alegres, ellos siguen alabando a Dios. No sé qué genera eso en su corazón, pero te digo una cosa: lo genera Cristo en tu casa. Cuando Jesús entra a casa, da nueva vida. Cuando Jesús entra a casa, da otro sentido, otra atmósfera cambia. Cuando Jesús entra a casa, da vida y vida en abundancia. Oh, yo lo experimenté hace más de 15, 20 años, cuando entró Jesús a mi casa. Cuando le abrí mi corazón, la puerta de mi corazón, y habitó. Oh, dio nueva vida. Cuando yo le dice a mi madre: tenías meses, tenías 4 meses. Fue en el 83 cuando se vino una helada, una nevada fuerte. Nosotros no teníamos calentadores. Y te digo una cosa, y me dice: hicimos una lumbre y metimos las brasas en un bote, lo agujeró tu papá de lámina, y pusimos las brasas para que calentara el cuarto. Me salí a lavar, a tender los pañales tuyos. Y cuando regresé, miré que estabas dormido. Y después de 2 horas me fui a ver por qué no llorabas, por qué no tenías hambre, por qué no tenías frío, por qué no estabas llorando. Fui y toqué tu cuerpo y estabas ya muerto, estabas intoxicado. Y llegó tu papá y le dije: el niño está muerto. Me agarraron en los brazos y me iban a llevar al hospital. Y mi papá escucha una voz en medio de la sala. Dice: ¿dónde está tu Dios? Y ahí cayó mi papá y le dijo: mira, tú nos diste este niño, pero también sé que él ha muerto, pero también puedes revivirlo. Y empezaron a orar, empezaron a alabar el nombre de Dios. Y se le llenó la casa de la presencia de Dios, que los vecinos se asombraban porque estaban llorando, porque estaban gimiendo, porque se sentía algo en medio de la cuadra. Lo que estaban sintiendo los vecinos es que se estaba llevando un milagro, porque Jesús estaba en casa, porque Jesús estaba dando vida a un cuerpo inerte, un cuerpo sin calor. Jesús estaba dando. Hace más de 39 años Jesús entró a la casa que mi papá abrió, y cuando Él entró cambió nuevo, porque Él viene a dar vida
y vida en abundancia. Y te puedo contar testimonios donde Jesús sigue hoy en día dando vida a personas que han muerto, que los rescata del suelo, que los rescata del pollo, del pozo o del hoyo. Pero Jesús, cuando entra a la casa de Jairo, le dice: niña, levántate. Niña, a ti te digo, respira. Niña, a ti te digo, cobra tus signos vitales. Niña, a ti te digo que ese cuerpo agarre calor. Y es lo que hace Jesús. Cuando Jesús entró a la casa de Jairo, dio nueva vida. Pero también vemos cuando Jesús entró a la casa de María y de Marta en Lucas 10, 38, 48. Vemos cómo Jesús entra. A Jesús le mandan un mensajero y le dice: Jesús estaba trabajando, estaba hablando de la palabra de Dios, estaba haciendo milagros. Y llega un mensajero y le dicen a Jesús: Jesús, tu amigo Lázaro se encuentra enfermo y te piden la oración de que vayas a verlo, que vayas a orar por él. Y el Señor dijo: sí, vamos. Y hermanos, el lugar donde estaba Jesús, a donde estaba Lázaro, estaba retirado. Y Jesús se tarda más tiempo. Dice: ahorita vamos. Y empieza a orar, empieza a sanar enfermos, empieza a reprender, empieza a dar nueva vida. Y Jesús llegó varios días atrás, cuando Jesús entró a la casa de Marta y de María. Ya Lázaro había muerto. Ya Lázaro había fallecido. Otro milagro. Cuando Jesús llega y le dice: Jesús, si tú hubieras llegado antes, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Mi hermano Lázaro aún seguiría con vida. Pero sabes una cosa, cuando Jesús entró a la casa de María y Marta, le habla y le dice un siervo, le dice: Jesús está aquí y te llama. Jesús está en casa y te llama. Jesús está en casa y quiere verte. Una situación tan difícil. A lo mejor uno de ustedes ha pasado esta situación. Perder un ser querido. La situación en la que se encontraba María y Marta era de duelo, era de luto, era un momento desconsolado, un momento que no había palabras para que pudieran fortalecer, animar en ese momento. A lo mejor has perdido un ser querido, a lo mejor has perdido a un ser amado, a lo mejor tienes a una familia, a un amigo, a un hermano desaparecido, 10 años, 15 años, 6 años que no lo has visto. Pero te digo una cosa: Jesús está en casa en esos momentos más difíciles. Él te va a ayudar, Él te va a ayudar y te va a consolar y te va a fortalecer. Y te digo, ¿por qué te digo esto? Porque yo tengo un hermano que no sé más de 10 años de él, pero yo sé que mi Redentor vive, dice la Escritura, amén. Y sé que le voy a ver, amén. Y yo tengo la confianza. Y me dicen: ¿cómo puedes soportar esto? Digo: no sé, pero me hinco a Dios y Él me consuela, así como a María, así como a Marta. Pero cuando Jesús está en casa, hay paz. Oh, te da fortaleza, te da nueva vida. Cuando Jesús está en casa, cuando Jesús está en casa, lo más doloroso calma en paz y en fuerza. Cuando Jesús está en casa, en esos momentos más difíciles, te hace llevarlos a cabo con su fuerza. Y ya después dice: no sé qué hice, no sé qué pasó, pero
pasé este valle de muerte. Y lo dice su escritura: aunque andes en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando Jesús entra en casa, te va a llamar, y en el momento más doloroso de tu vida, ahí va a estar para ayudarte, para sostenerte, para animarte. María y Marta estaban llorando la muerte de su hermano, pero el Señor llegó en el oportuno momento para decirle: el siervo Jesús está aquí y te llama. Cuando Jesús llega a tu casa, va a pasar algo tremendo, algo hermoso, algo celestial, algo divino. Otra casa que Jesús visitó a principios de su ministerio, su madre lo invitó a unas bodas, y a esas bodas Jesús fue. Dice, fue las bodas de Caná, que se encuentran en Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. Y ahí lo podemos encontrar, este relato, que Jesús llegó y que la madre le dice: mi hijo, el vino se ha acabado. El vino se ha acabado. Y Jesús le dice: mujer, ¿qué tienes contra mí? Y Jesús le dice: traigan estas tinajas y llénenlas de agua. Y Jesús oró y las convirtió en vino. El vino representa alegría. Cuando Jesús entra, lo amargo, lo que estés pasando, lo va a convertir en alegría. La situación adversa, el problema, la enfermedad, vas a tener alegría, porque cuando Jesús entra, hay alegría, hay gozo, hay júbilo, amén, hay alabanza, cántico nuevo, permanente, para siempre. Porque la palabra de Dios siempre es alabanza. Y en todo momento, en momentos más difíciles, en momentos de accidentes, puedes decir: gloria a Dios, la sangre de Cristo. Tu boca está alabando a Dios. Cuando hay algo difícil y cuando Jesús está ahí, lo triste, lo adverso, lo solitario, lo convierte en alegría. Cuando Jesús entra a casa, cambia todo. ¿Te has dado cuenta en el caminar en Cristo que ha cambiado? A lo mejor, estimados visitantes, desde que yo empecé a ir a la iglesia, he notado algo. Ya los problemas que a veces se me hacían grandísimos, ahora pienso, razono y le pido a Dios: es que Jesús lo dejaste entrar a casa. Es que el momento de venir a este lugar, le estás abriendo el corazón, la puerta de tu corazón a Cristo, para que more en tu casa. Y cuando Jesús entra a casa, pasan cosas hermosas. Todo cambia, todo ambiente cambia. Se llena de una atmósfera santa. Se llena de la gloria de Dios tu casa. Se llena de amor, de paz, de salvación. Tu casa ya no es aquella casa triste, aquella casa de calamidad, aquella casa donde se decía maldición. Ahora está el nombre de Cristo invocado sobre esa casa y sobre las personas, y hay un brillo, hay una luz diferente. Cuando Jesús está en casa, cuando Jesús mora en casa, todo cambia. Cuando Jesús está en casa, las situaciones más difíciles se tornan situaciones para crecer, situaciones para que tu fe sea elevada,
para que tus ojos ya no miren el viento, ya no miren la tempestad, sino que tus ojos sean mirando a Cristo en los cielos. Ya que tus ojos estén esperando el oportuno socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarde. No, porque estás mirando a Jesús. Porque tú y tu casa, como dijo aquel hombre, dice, no sé ustedes, decidan ustedes servir a los dioses de este mundo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Decidan hacer lo malo, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Decidan ustedes hacer lo malo, lo corrupto, pero yo y mi casa serviremos, adoraremos, le honraremos, le alabaremos a Dios. Y yo y mis hijos serviremos al Señor. Y hay una última casa que Jesús visitó. Lo encontramos, hermanos, en Lucas 24, versículo 29-32. Cuando Jesús ya lo habían crucificado. Amén, gloria a Dios. Muchos de sus seguidores, muchos de sus discípulos dijeron, ya murió Jesús. Era otro profeta más. No era el Mesías. Y muchos se regresaban a sus casas.